Los grandes medios siempre han sido los canalizadores de los intereses del statu quo, representado desde el siglo XIX por el turnismo entre liberales y conservadores, y que al final se construyó una suerte de cártel donde es más lo que se comparte que aquello que te diferencia. Los medios de comunicación en España se están expresando directamente como partidos políticos del ámbito mediático, pero como partidos políticos de las élites, incluida la radiotelevisión pública en manos del partido que esté gobernando, igual que le ocurre a la televisión vasca con el PNV o a la televisión catalana con las fuerzas convergentes. En las elecciones de Madrid del 4M parece que todos los medios han decidido finalmente quitarse las caretas. Y para hablar de un tema relevante, porque sin unos medios de comunicación plurales y objetivos, la democracia está en peligro. Y necesitamos a un experto, a un veterano, a Juan Tortosa, que desde los tiempos de Informe Semanal apuntaba que el periodismo o es honesto o no es periodismo. Juan, gracias por acompañarnos en un día especial de reflexión aquí en Madrid. Yo ya estoy, vamos, llevo todo el día reflexionando, ¿eh? Sí, Oye, Juan, Ana Rosa Quintana faltando a la verdad sobre la responsabilidad de las residencias, cuando hasta Ayuso había reconocido que eran su competencia, Susana Griso haciendo igual ensalzamiento, ¿no?, de la figura de Ayuso, Vox negando incluso amenazas de muerte en los medios de comunicación, Alsina o la COPE mintiendo día sí y día también contra Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado en la campaña de Madrid? Bueno, están bastante entrenados, hay que reconocer, ¿eh? O sea, llevan con el cuchillo entre los dientes, yo creo que bastante tiempo. Ahora están intentando rematar la faena porque les descuadró. O sea, yo creo que lo que rompió fundamentalmente los esquemas fue que un vicepresidente del gobierno de pronto decidiera dejar la poltrona, algo que lógicamente nadie contemplaba ni en la peor de las hipótesis furibundas contra el vicepresidente. De pronto se remangara, se fuera al barro y dijera: voy a pelear por algo en lo que creo y por consolidar aquello en que empecé a hacer hace 7 años. Yo creo que les descuadró tanto, no solo a la parte mediática, también a la política, que de alguna manera yo creo que llevan pegando manotazos fascistas en el agua las 2, 3, 4 semanas que hace que aquello se empezó a producir, porque recordemos, no ha sido solo la campaña, fue también la precampaña, y ha sido hasta el último día, porque todavía ayer el ABC salía con una portada infecta contra Pablo e Irene, que era directamente insultante para todo aquel que tenga un mínimo de inteligencia, claro. Hoy todos los medios escritos de Madrid o bien ignoran a Unidas Podemos, como hace el diario El País, o atacan directamente a Unidas Podemos o ensalzan a Ayuso, La Razón, la ABC, El Mundo. Eso tiene doble lectura. Hoy es jornada de reflexión, sí, claro. Pero... No, a ellos les da igual. Digamos que de alguna manera la coartada en la que se amparan antes no eran tan descarados. Es también que total, ya en el mundo de las redes sociales ha desaparecido lo del día de reflexión. Puede ser, eso le he oído argumentar a algunos de ellos que por ahí podía ir la historia. Es decir, ¿qué más da? Hasta el último minuto. Obviamente lo que hacen es rematar, y eso tiene dos lecturas. Una, aquello que lo que estábamos hablando, que es que esto es el resumen de un mes encanallado, y otro, que algunos datos tendrán probablemente para no ver tan claro que la derecha va a ganar, ¿no? Probablemente, claro, ¿no? Me llama la atención la portada de La Razón de hoy, que dice: el Consejo de Ministros del 4M choca con la ley electoral, miembros de la Junta, siempre hay en la Junta gente nombrada por el Partido Popular, dice: miembros de la Junta avisan al Gobierno de la necesaria neutralidad en la jornada de votación. Y ellos, en portada, la corrida de toros, que cierran a la madrileña, es decir... ensalzando a Ayuso, Nacho Cano, que convirtieron, ¿no?, el 2 de mayo, que era de todos los madrileños, en un acto a mayor gloria de Ayuso. No tienen ningún tipo de pudor. No, y sobre todo tienen todo el campo para ellos. Porque si, por ejemplo, la distribución o el equilibrio existiera y hubiera un número de medios, si no similar, por lo menos mínimamente significativo, de medios que no fueran pro sistema, pero es que todos los tienen ellos. Tú decías antes, las televisiones públicas es exactamente igual, las radios públicas, los medios públicos, todo está en manos de ellos, porque incluso la televisión española en este momento todavía deja mucho que desear desde hace mucho tiempo. Estamos esperando, ¿cuánto hace ya que Pedro Sánchez está en el poder? Casi 3 años, ¿no?
todavía sigue siendo, tiene vestigios que hacen pensar que quien manda ahí es el Partido Popular. Es algo que no entiendo. Es decir, si eso pasa en la televisión pública, los medios privados, pues fíjate, que encima tienen hasta la coartada de que es legítimo que defiendan sus intereses. Todos juntos, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Bueno, pues yo qué sé, que en todo caso tenemos derecho, por ser una empresa privada, montad vosotros una empresa privada y también hacer lo mismo, ¿no? Y parece, no nos acuséis de que estamos haciendo lo que podemos y no os quejéis de que vosotros no podéis porque no llegáis. Es un poco su punto de vista. Es un bien público que está sometido a unas reglas de respeto a algo que es de todos, no puede ser tergiversado, aunque sea por parte de empresas privadas. Estamos hablando de la realidad o de utopías, es decir, es un bien público en manos de gente que no tiene ningún interés en que sea bien público. Es decir, ¿qué interés puede tener hoy por hoy tanto el Consejo de Administración de la ABC, o de A3 Media, o de Mediaset, o de Prisa, en poner por delante de cualquier otra consideración solamente un argumento moral como el que tú acabas de decir? Yo creo que ninguna, ¿no? Hay una cosa que me extraña mucho, creo que no hay profesión más corporativa que quizá los jueces también, ¿no? De los medios de comunicación, donde parece que eso que se decía de que perro no come perro, es decir, no puedes criticar a un periodista. O sea, los periodistas piden, por ejemplo, en esta campaña directamente el voto para Ayuso, y luego cuando tú criticas a un periodista dicen no se puede señalar a periodistas. Yo creo que eso no se lo cree ya una gran parte de la profesión, empezando porque los colegios profesionales y las asociaciones de la prensa son todo menos entidades que en este momento están defendiendo los intereses. ¿Qué defiende la APM, que ayer eso no... hace unas jornadas, ¿no?, invitando a 3 personas que claramente han dicho que van a votar a la derecha y a la extrema derecha? Saquemos conclusiones, es decir, se funciona con absoluta impunidad y en ningún momento hay la sensación de que van a tener algún tipo de castigo por ello. Castigo me refiero profesional. Tú hablabas del corporativismo. Vamos a ver. Yo creo que no hay tanta sensación de corporativismo como miedo a perder privilegios por quienes ya los tuvieron, por quienes vienen arrastrando el ejercicio del periodismo desde los tiempos de la transición y que todavía siguen ahí, pontificando e intentando ser quienes marcan el paso, como puede ser Miguel Ángel Aguilar, o como puede ser Pablo Sebastián, o Fernando Jáuregui, o Isabel San Sebastián, o bueno... ¿Cuántos de ellos no estarán en la lista esa que dijo David Jiménez de los 80 periodistas que estaban en nómina por la Telefónica de Alierta? Bueno, y otra cosa más, que no recuerda uno, pero si tú coges, por ejemplo, una foto de los mundiales de Brasil, tú notas a 40 periodistas juntos, pagados por Iberdrola, que fueron todos al Mundial de Brasil. Cero gastos y a cuerpo de rey. Está lo más granado ahí, mira la foto. Piensa en quien quieras, no solo de los... Están todos ahí. Es decir, que basta con buscarlo además en internet. Algunos se ha disculpado después, ¿no?, por haber estado ahí. Yo creo que si lo ha hecho con la boca chica. Podría haber evitado tener que ir, ¿no? Es decir, yo que sí. Es decir, yo creo que hay una cierta sensación en el mundo del periodismo de que no tenías más remedio que estar colonizado por aquellos que eran los clientes publicitarios para poder hacer el desarrollo del ejercicio de tu libertad periodística, lo cual es una contradicción absoluta. Es decir, si tú quieres ser libre, ¿cómo puedes estar patrocinado, pagado o subvencionado por marcas que precisamente lo primero que te van a decir, cuidado con lo que cuentas sobre mí, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, Zarzalejos, que aparece como un periodista de la honestidad, trabaja para Llorente y Cuenca, es decir, una empresa del IBEX 35, y por tanto, tenemos que creernos que realmente es una persona ecuánime y objetiva. ¿Por qué? Pues por eso no existe, por eso creo que hay que discutir aquel punto de partida en el que estábamos hace un momento sobre el corporativismo. Yo creo que estábamos hablando de los más importantes, ¿no? Pero luego hay otro sector del periodismo, que es el que quiere llegar o el que quiere empezar, o que quiere abrirse camino a codazos y que no quiere pasar hambre. Y ahora, hoy por hoy, en el periodismo, en el ejercicio del periodismo, los sueldos son de miseria, los horarios son horribles, el teletrabajo ha acabado con las posibilidades de tener una vida más o menos tranquila. Y si tú quieres prosperar y dar codazos, ¿dónde lo puedes hacer? Solo lo puedes hacer en un medio de derechas. Y ahí salen los Jorge Bustos, los Albises, los no sé quién, que dice, yo aquí me tengo que comer el mundo. ¿Cómo? Donde puedo.
No quiero justificarlo, solo quiero explicar un fenómeno que hace que mucha gente diga, porque qué periodista recién salido de la facultad con ganas y capacidad tiene posibilidad de ganarse la vida hoy en un medio que no sea de derechas. No sé, Las igual lo hay. posibilidades son menores. Mi amiga Ana Rosa Quintana es la líder de la televisión ¿Qué por la amistades mañana. tienes? Yo me cuidaría. Y se enfadó mucho porque Pablo Iglesias señaló que había mentido respecto de las residencias y mucha gente de estos medios insistieron en esa idea. No se puede mencionar a un periodista, aunque luego esos periodistas pidan el voto directamente para Ayuso. En el caso concreto de Ana Rosa, yo también, para empezar, yo creo que está amortizado y es suficientemente claro que no hay ningún tipo de discusión sobre qué tipo de intereses hay detrás de lo que significa su programa y su figura. Pero también no nos olvidemos, aunque es importante, no sé cuáles son los índices de audiencia de un programa de mañana. Tampoco son tan grandes. Es decir, yo creo que los amplificamos. No llegan a 800.000 personas. Claro, los amplificamos muchísimo. Unas 800.000 personas escucharon a Rosa. Tú tienes 600.000 seguidores en Twitter. Quiero decir, un tuit tuyo vale casi como lo que dice Ana Rosa. Es decir, y hay mucha gente que tú sabes que tienen también 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. O sea que hay una manera de amplificar, y eso lo entendió muy bien, perdón por la cita porque me escandalizo de mí mismo, lo entendió muy bien Trump. Es decir, que tenía 60 millones de seguidores y decía que para qué iba a ir a que lo entrevistaran en un informativo donde solo tenían 20 millones de espectadores, ¿no? Es decir, ojo con darle tanta importancia a personas que a lo mejor si empezamos a quitársela, dejan de tenerlo. Las campañas electorales en Euskadi, en Galicia o en Cataluña no han tenido el nivel de agresividad de esta campaña de Madrid. Lo intentaron, ¿eh? Yo me acuerdo, ¿no fue en Alsasua donde estuvo el amigo Rivera montando el pollo provocando para ver si conseguía titulares? Intentaron encanallar. Es verdad que en Vic hizo lo mismo a Abascal. Tienen reflejo en la prensa de Madrid, pero no en la prensa del resto del Estado. Claro, esa es la historia. ¿Madrid es una mentira mediática? ¿Qué va? Ojalá. Es un artificio, que duda cabe, pero condiciona todo. Es decir, yo creo que nos une. Es decir, antes, cuando existía la televisión única y los medios centralizados, parecía normal que un señor de Almería y un señor de La Coruña hablaran de la Puerta del Sol y la Puerta de Alcalá sin tener por qué ponerle el apellido Madrid. Pero es que de alguna manera sigue pasando igual. Ha llegado todo tipo de televisiones, las autonomías, la descentralización, y todavía, además existe el vicio, tú te habrás dado cuenta seguro. La mayor parte de los periodistas que escriben o redactan o incluso escriben piezas, cuando dicen la calle Alcalá o la Gran Vía, no se preocupan de decir Madrid. Dan por aunque sea para un telediario de Antena 3 o de Televisión Española, ya se sabe que si está hablando de la Gran Vía de Madrid. Quiero decir, hay una centralización por la actividad política, porque es la capital del Estado, porque todas las instituciones están aquí, que las asumen y las interiorizan todos aquellos que son el reflejo mediático de lo que está sucediendo. Que encima se creen poderosos. Es decir, el problema que tienen los periodistas también no es solo la capacidad de enrarecer la situación, apoyar a los fascistas, etcétera, es que ellos se creen también parte del poder. Es decir, el periodista ha perdido la perspectiva. O sea, un periodista es un notario que da fe de la actualidad y un privilegiado en nombre de todos los que no están en un sitio para dar cuenta de lo que pasa en ese sitio. Y al final lo que se creen es que ellos son el sitio también. Se han perdido la perspectiva. Y esto, que generalmente es habitual que pase fundamentalmente en otro tipo de condominios, el periodismo deportivo es un reflejo fiel, no te digo ya en el de los toros, el cultural, en el de la política es perverso, porque al final se permiten, si llegan a una cierta amistad con según qué político, y seguro que tú lo has vivido en primera persona, pedirte cuentas por lo que haces como si él estuviera a tu nivel. No digo que esté ni a otro nivel, ni más ni menos que tú, pero es otra su función. No es la de hacer política, es la de hacer periodismo. Y yo creo que se han entrelazado, se han confundido, y ahí es donde tenemos el gran problema. Es decir, el periodismo necesita un 15M, no me hartaré de decirlo. No ha pasado, sigue estando con los mismos esquemas de hace 40 años y la gente joven está desconcertada porque no sabe cómo romper esa dinámica, si es que alguien se lo plantea, que yo creo que también.
A veces me llama la atención que en las entrevistas el entrevistador tiene que quedar por encima del entrevistado o triunfa en la medida en que le hace incurrir en algún error. Ya no es tan importante lo que piensa el entrevistado, sino si a ver le haces, ¿no?, cometer algún tropiezo y que te hace presentarte como triunfador al entrevistador y no al entrevistado. Sí, esa dinámica tú la sufres seguro y la vives cada vez que acudes a un plató o cada vez que eres entrevistado. Es terrible porque, claro, no tienes más remedio que someterte a esa manera perversa de entender el oficio, porque es que no va quedando otra. Y entonces yo entiendo perfectamente que si tú quieres trasladar tu mensaje no tengas más remedio que aceptar las reglas del juego y someterte a poner, primero, dispuesto a poner el cuerpo y a que te den de tortazos, claro, no hay más remedio. Yo creo que si los colegios profesionales de la Asociación de la Prensa tendrían que entrar en algo, en primer lugar, es en poner orden en todo esto, es decir, en buscar un mínimo de referencias morales o de líneas rojas que no se deben rebasar. Y eso sucede en muchos países. Tuve una discusión muy fuerte porque tuve una agresión en Sanlúcar de Barrameda. Entonces una periodista fue allí a preguntar a un paisano y dijo que yo había entrado insultando en un bar, imagínate tú. Lo poco creíble que era la información, ¿no? Entonces, claro, protesté y dijeron, la periodista se defendía diciendo, no, yo he preguntado a unos y a otros, ¿no? Y Olga Rodríguez siempre insiste en que no puede sacar al rabino del gueto de Varsovia diciendo nos están masacrando y a Goebbels diciendo es mentira. Claro, el periodista tiene que contrastar la verdad. Pero aparte que hay una cosa, llevándolo al terreno nuestro y volviendo, si quieres, a las elecciones de ahora en Madrid. Es decir, ¿qué distancia? Pero bueno, ¿qué distancia? ¿Cómo puedes poner al mismo nivel a la hora de hablar, pero por favor, un respeto a aquellos que se dejan ahí la piel, luchando por las libertades, por rescatar libertades de la gente, por mejorar la vida de los que tienen menos, por evitar la desigualdad y acabar con ella, y ponerlo en el mismo nivel que quien ponen en cuestión permanentemente todos los derechos humanos y todos los derechos sociales ya conquistados? Es decir, pero estamos todos locos. ¿Cuándo vamos a romper esta dinámica? ¿Por qué compramos esa idea? Porque al final la compramos, ¿eh? Porque la entramos, incluso repitiendo lo que ellos dicen, lo estamos propagando. ¿Cómo que distancia? ¿Cómo que lo mismo es Podemos que Vox? Pero por favor. Hemos sido fascismo y antifascismo. Machismo y feminismo, es como una locura que los medios... Y quería preguntarte también sobre esto. Tengo la sensación de que a veces los periodistas terminan creyéndose sus propias mentiras. No gente como Carlos Herrera, ¿no?, que son unos cínicos y trabajan para lo que trabajan, pero a veces escuchando a otra gente... Carlos podría decir lo contrario perfectamente. Claro, pero otra gente que tiene como más pretensión de profesionalidad, como Carlos Alsina, te le encuentras diciendo barbaridades, mintiendo, pero como si él no tuviera la consciencia de que está mintiendo. Claro, él de vez en cuando lava su conciencia, no sé si lo has visto, que de vez en cuando ponen aprietos también, a tal. ¿Por qué? Porque, lógicamente, lo que está es haciendo un equilibrio con su propia supervivencia. ¿Qué hay detrás de los Alsinas de este país? El miedo al coscorrón del que le paga, que en este caso es Mauricio Casals, el dueño o el factotum de A3 Media, que es el dueño de La Razón, de Antena 3, de La Sexta y de Onda Cero. Es decir, de vez en cuando, en una reunión de preboste, deben decir... Ya va siendo hora de que hagas un poquito de equilibrio, compañero, que te estás pasando últimamente y le has pegado 3 coscones. El otro día se los pegó incluso a Díaz Ayuso, en otro tiempo se los pegó a Mariano Rajoy. Es decir, va templando gaitas. Y lo que a mí me da pena es que concretamente en el caso de Alsina, que no me gustaría tampoco personalizar, pero como ejemplo, es que ese tipo de actitudes profesionales y tal, es decir, no saben ver cómo sobrevivir si no es así. Ese es el verdadero drama del periodismo. El verdadero drama del periodismo es que si no haces lo que hace Carlos Alsina, mañana, en septiembre ya te han sustituido. Decía muchas veces, se lo escuchan muchos periodistas, a mí nunca me ha dicho nadie lo que tengo que opinar, y decía Chomsky, eso es que nunca has disentido, ¿no?, de la línea editorial de los lugares donde trabajabas. Es que no tiene sentido. En otra etapa de la historia de este país, durante los últimos 40 años, podía tener un cierto sentido decir eso, porque yo he de decir en honor a la verdad, por ejemplo, que yo que estuve 12 años en CNN Plus, es decir, hice lo que me dio la gana y nunca nadie me llamó la atención. Es verdad, pero es verdad también que yo sabía dónde trabajaba. Es verdad que los tiempos no estaban tan encanallados como ahora.
Es verdad que no había que demostrar una limpieza, digamos, frente a la línea editorial permanente, y que yo tuve además la suerte de tener jefes como González Basterra o Antonio San José, que eran unos tíos que me dejaron hacer siempre y que nunca me preguntaron, si lo has hecho tú seguro que está bien. Es decir, pero yo estoy convencido que eso ya no sucede. Es decir, el que ahora se ampara en nunca me han llamado la atención, yo creo que de alguna manera ya miente. A lo mejor no le dicen directamente tal, pero estoy convencido que llega un día donde le dicen, oye, que viene una campaña del Corte Inglés, cuidadito, ¿eh? Estoy convencido, seguro. Explica en La Vanguardia, ¿no?, contando cómo ha sido el ascenso de Jiménez Los Santos, una persona que puede decir barbaridades, como que te dispararía con una recortada y no pasa nada, y cómo de alguna manera es una persona que parece la más gramsciana, ¿no? Es decir, cómo ha sido capaz de, con un discurso contrarrevolucionario, reaccionario, ha generado pues, un clima de opinión, bueno, pues, que hoy se expresa en Ayuso y en Vox. Te refieres justo al caso ese, con lo que ha escrito Jordi Amat. Bueno, yo recuerdo siempre muchas de las cosas que sobre Jiménez Los Santos decía Labordeta, que fue profesor suyo de literatura en Teruel, ¿no? Y además Labordeta murió de alguna manera como teniéndole cierto afecto al Jiménez Los Santos que él recordaba. Yo creo que Jiménez Los Santos es también otro, hemos hablado antes de Alsina, de Herrera, es decir, es también el paradigma de ese tipo de periodista que se mete en una dinámica donde al final sabe que nunca va a salir porque por un lado se divierte, por otro gana dinero y por otro, cosa fundamental en el periodismo que no podemos olvidar, son víctimas de la tentación de una señora llamada Doña Vanidad. Yo creo que la vanidad en el periodismo tampoco hay que olvidarla como uno de los componentes fundamentales para entrar. Perdón si esto es una justificación, no es lo que quiero, ¿no? Pero sí explicar cuál es el camino que sigue muchísimo profesional que estoy convencido que podría hacer lo contrario si las circunstancias fueran las contrarias. Es decir, que es que a todo ha derivado. Es decir, yo conozco muchísima gente hoy que está en una línea donde no estaba cuando trabajaba conmigo hace 25 años. Te repregunto, ¿por qué no hay un Jiménez Los Santos de izquierdas? Porque no hay medios de izquierda. ¿Quién le paga el dispastón que le paga a Jiménez Los Santos? ¿Quién se lo paga en un periódico de izquierda? Pero podría haber gente que lo hiciera sin necesidad de que le pagaran un pastón, por una propia vanidad de izquierdas, de influir en los partidos de la izquierda, de influir en los sindicatos. Primero el dinero, luego la vanidad. Yo creo que ese es el orden. Quiero decir, vamos a ser claros y yo qué sé. Es decir, yo creo que en todos los oficios y sobre todo en el periodismo, es verdad que tú si te sientes capacidad de influir ya estás pagado, entre comillas, pero en el fondo, es decir, tú lo que no quieres es hacer el tonto al lado de quienes están cobrando un dinero por hacer unas cosas y ser líderes de opinión. Yo creo que si no hay medios de izquierda, y lamentablemente lo veríamos, yo estoy convencido, tú pones un presupuesto similar al que tiene A3 Media en manos de un conglomerado de izquierda en este momento, y ya verás la cantidad de gente que trabaja en A3 Media que estaría encantado de estar con nosotros mañana. Muchos tertulianos viven del dinero de las tertulias, no de lo que escriben, y por tanto eso, por ejemplo, eso determina el nivel de... Sí, pero no solo los tertulianos, todos. Es decir, ayer me dio muchísima vergüenza el momento de Nacho Cano haciéndole la pelota a Díaz Ayuso. Yo creo que el periodismo está plagado de Nacho Cano dispuestos a venderse a mejor postor. Yo creo que Nacho Cano lo que hizo ayer tiene que ver con, como sé que vas a ganar, me pongo a tu disposición y aquí tienes mis servicios, ¿no? Pues bueno, el periodismo está lleno de Nachos Canos, eso es así. ¿Qué permite que un tipo como Pedro J. Ramírez, que mintió, que insultó a las víctimas del 11M, que tramó junto con Jiménez Los Santos esa gran mentira, ¿no?, de la conspiración de los atentados de Atocha, y sigue siendo un periodista reconocido en nuestro país cuando, desde un punto de vista de la sensatez y de la honestidad, tendría que estar fuera? La sensatez y la honestidad de Pedro J. está amortizada desde mucho tiempo, y no olvidemos que incluso antes de todo el follón del 11M, que ya han pasado un tiempo, él se jacta, y no tiene nada que mirar su bibliografía y repasarla, de haber sido el muñidor del fenómeno José María Aznar. Es decir, él es el que convierte, según él mismo, a José María Aznar en presidente del gobierno y el que le dice cómo tiene que actuar durante los primeros años. Y es verdad que administró muchísimo poder. ¿Qué pasó durante el tiempo en que Pedro J., al lado de Aznar, administró muchísimo poder y mientras estuvo en el mundo, hasta que lo echó Soraya Sáenz de Santamaría, recordémoslo, y luego se consiguió resucitar? ¿Qué pasó? Pues yo creo que debe tener una agenda terrible y conocer muchos muertos en el armario de mucha gente poderosa. Si no, no lo entiendo.
Y luego, bueno, pues sí, es un señor que se le sigue dando cancha, quizá como excusa, porque a la hora de la verdad, siendo el sumum de la amoralidad, por lo menos llega a tener un porcentaje de cinismo tal que hace que a su lado, gente que ha mamado a sus pechos, como Eduardo Inda, acabe siendo despreciable si se pone a comparar. Quiero decir, en el fondo, Pedro J. lo pones al lado de Eduardo Inda y acaba ganando las comparaciones. No deja de ser triste esto, pues es lo que tenemos. En fin, Cebrián, que representaba el diario El País, pidiendo, ¿no?, al PSOE abstenerse para hacer posible la investidura de Ayuso. ¿Eres optimista respecto del futuro de los medios de comunicación en España? Hace falta dinero. Con dinero soy optimista, sin dinero no. Juan Tortosa, maestro de periodistas, gracias por acompañarnos en esta jornada de reflexión y hacernos pensar. Hoy los medios de comunicación no han estado a la altura, Juan, en esta jornada de reflexión. Por supuesto, es una verdadera pena. Un abrazo.